del uno del 1 al 3. Después yo le voy a ir explicando. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lo voy a pasar a contar. ¿Qué fue lo que hizo Jonás acá? Jonás Dios lo había delegado algo, lo había delegado a que él vaya a predicar la palabra de Dios a Nínive, a esta ciudad que predominaba la maldad, que era una ciudad que había mucha maldad. Pero Jonás, ¿qué hizo? Se quiso alejar de Dios. Se metió en un barco, y en medio de ese barco, Jonás agarró y se escondió en lo más profundo del barco, en la bodega, y se echó a dormir. Ahí quedó Jonás, lejos de la presencia de Dios. Quiso huir de lo que Dios le había dicho y de lo que Dios lo había mandado. Cuando Jonás estaba en ese barco, el temporal del mar se levantó. Había algo que estaba pasando. Los marineros, los tripulantes que estaban en medio de ese barco, navegando en alta mar, se empezaron a preguntar por qué había tanto mal tiempo, por qué estaba tan saturado el mar, por qué había tanto temporal. El barco estaba a punto de romperse, el barco estaba a punto de hundirse, pero ellos empezaron a preguntar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que pasaba, hasta que fueron a donde estaba Jonás y le dijeron: levántate, dormilón, le dijeron. ¿Tú sabes por qué está pasando esto? Y Jonás le dijo que él sabía que la ira de Dios se había levantado contra él, pero él también había puesto en peligro a toda esa tripulación que estaba navegando en alta mar. Entonces él les dijo que era culpa de él por haber desobedecido la voz de Dios, por haberse alejado de la presencia de Dios. Cuando los marineros le preguntaron y Jonás le dijo esto, Jonás le dijo: tírenme al mar, sacrifíquenme, tírenme como un sacrificio, porque si ustedes me tiran al mar, la tempestad que se levantó, la ira de Dios que se había levantado, esa tempestad se va a calmar. Dice que Jonás, los marineros, echaron al mar a Jonás haciendo como Dios quería, haciendo la voluntad de Dios, sin culpa, sin que como que hubiese sido como yo meditaba recién, ¿no? Y yo me pongo en el lugar de ellos. Si pasaba esa situación de tirar a alguien al mar, no era un asesinato, sino que era un sacrificio, era algo que Dios quería. Entonces, cuando ellos tiraron a Jonás al mar, la tempestad que había en el mar se calmó. Dice que Dios preparó un pez grande para tragarse a Jonás, donde estuvo 3 días y 3 noches. Hasta ahí llegó la misericordia de Dios y hasta ahí llegó la desobediencia de Jonás. Después, Jonás fue despedido y él glorificó a Dios. Y como yo titulé este devocional, ¿estás o no estás? Y es algo tremendo. ¿Estás en la presencia de Dios? ¿Permaneces en la presencia de Dios? Porque déjame decirte, porque primeramente esta palabra es para mí, como siempre repito,
Si nosotros no permanecemos en la presencia de Dios, las consecuencias, los problemas que después vienen, son peores. Y no tenemos cómo asimilar, cómo enfrentar los problemas si no estamos en la presencia de Dios. Por eso es bueno siempre habitar en la presencia de Dios y permanecer en la presencia de Dios. Y acá hay dos puntos para destacar. Hay dos puntos para destacar. Yo no sé si ustedes están entendiendo esta palabra, pero hay dos puntos para destacar. Primeramente, Dios delegó a Jonás a que haga algo. Y es lo que Dios nos está mandando en este tiempo a nosotros. A que prediquemos el Evangelio de Cristo. A que prediquemos la palabra de Dios. Habiendo en este mundo tanta maldad. Habiendo en este mundo todo lo que está pasando, toda la maldad que está pasando. Tenemos que predicar. Pero ¿qué hacemos a veces? Porque hay que hacerse cargo. ¿Qué hacemos? A mí me pasa. Yo predico, sí, pero hay veces que no. ¿Qué hacemos? Nos escondemos, como Jonás. Nos vamos de la presencia, pensando que Dios no nos ve. Pero cuando viene la tempestad, cuando viene el problema, ahí nos acordamos de Dios. Y ahí entramos a pedir perdón. Y ahí decimos, Dios, perdonanos por ser tan malo, por esto, por lo otro. Pero si el mismo Dios nos habla por medio de la palabra. No habla por medio de la palabra diciendo que nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y por qué te decía que hay dos puntos para destacar? Porque el primer punto que hay para destacar es que Dios hoy, como delegó a Jonás, Dios también nos está delegando a nosotros como hijos de Dios de predicar el Evangelio de Cristo. De poner en alto el nombre de Cristo. De llevar la palabra de Dios a tu hermano, a tu vecino. De llevar la palabra de Dios. Y el segundo punto es si estás o no estás en la presencia de Dios. Si permaneces o no permaneces. Obvio que cuesta, porque hay que ser sincero. Cuesta permanecer en la presencia de Dios. Permanecer es orar, buscar, ayunar, intimidad, relación. Si nosotros no permanecemos en la presencia de Dios, cuando viene el problema, es mayor aún. Si no estamos conectados a la fuente correcta, que es Dios, si no estamos conectados a la presencia de Dios, y viene el problema, o viene la circunstancia que pueda llegar a pasar, lo vas a afrontar de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque lo vas a afrontar con sabiduría, lo vas a afrontar con entendimiento, con fundamento, lo vas a afrontar con el pensamiento de Dios. Pero si vos no estás conectado a la fuente correcta, si vos estás conectado a otra fuente, el problema va a ser diferente. Y la consecuencia va a ser mayor aún. Por eso hay dos puntos para destacar en esta palabra que Dios me hablaba. El primer punto, predicar la palabra de Dios en este mundo de tanta maldad. El segundo punto, permanecer en la presencia de Dios. Para predicar, hay que permanecer. Hay que estar siempre conectado a la fuente correcta, que es Dios. A la fuente correcta, que es Cristo. Y este mundo está malo. Yo hace un rato miraba para afuera y veía como 4 o 5 chicos estaban peleando. Y yo decía, ¿cómo opera el enemigo? ¿Cómo destruye el enemigo? Se estaban peleando acá afuera de mi casa. ¿Cómo los manipula el enemigo a esa gente? Pero yo sé que Dios va a preparar el tiempo y el momento para que yo le pueda llegar con una palabra a esa gente. Para que yo le pueda llevar con la medicina, que es la palabra de Dios. Yo veía cómo se peleaban, el enojo que ellos tenían, lo que operaban ellos, y yo sabía que no era ellos, no era ellos, era el enemigo que estaba tomando posesión de esos jóvenes que se estaban peleando acá afuera de mi casa hace un rato. Por eso es tiempo de predicar el Evangelio de Cristo.
Es tiempo de predicar. Tiempo de predicar. Y si hoy estás lejos de la presencia de Dios, si hoy te fuiste de la presencia de Dios, si hoy no permaneces en la presencia de Dios y estás escondido como Jonás y te echaste a dormir, yo te digo en esta mañana que te levantes. Te invito en esta mañana que te levantes. Te invito en esta mañana que te levantes, que te fortalezca y que permanezcas en la presencia, porque si no permanecemos en la presencia, no permanecemos en la intimidad, en la relación, nuestras actitudes van a ser las incorrectas, nuestra forma de manejarnos en la vida van a ser las incorrectas. Y lo correcto es estar conectado a la fuente correcta, que es Dios. Amén. Yo los bendigo en esta mañana y espero que haya sido de bendición. Y como titulé este devocional, no me quiero extender más porque un devocional tiene que ser corto, 15-20 minutos, no más de eso no. Como titulé este devocional, y quiero que esta pregunta te la hagas siempre: ¿estoy o no estoy? ¿Estás o no estás? ¿Estamos o no estamos en la presencia? Y yo creo que tenemos que estar. Aunque cueste, a mí me cuesta, y a todos nos cuesta, porque hay que ser sincero, a todos nos cuesta, pero hay que estar en la presencia de Dios, hay que permanecer en la presencia de Dios, porque nosotros somos instrumentos, somos instrumentos en la mano de Dios. Yo soy un instrumento, yo no soy Nelson, soy un instrumento. Vos sos un instrumento, Vanessa sos un instrumento, Silvia sos un instrumento, Seila sos un instrumento de Dios, Roger sos un instrumento, somos instrumentos de Dios, Marcela sos un instrumento de Dios, somos instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para servir, somos servidores de Cristo, para llevar y poner en alto el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga en esta mañana, que sea una mañana bendecida, que tengan una mañana bendecida, y nos preparamos para recibir palabra, para ir a las reuniones, así que prepárense, que este fin de va a estar bueno, hoy, mañana, pasado, mañana a la mañana, mañana a la tarde, así que los invito a que se prepárense para ir a las reuniones, prepárense, vayan expectantes, vayan ansiosos de recibir palabra, de buscar la presencia, de estar en la presencia de Dios. Yo siempre que voy a las reuniones, siempre voy expectante, porque yo sé que Dios siempre algo nuevo hace. Dios algo nuevo siempre hace. Dios se renueva todo el tiempo, y eso yo lo pude ver con mis ojos. Dios me lo mostró con mis ojos. Yo no hablo de un Dios de mentiras, yo no hablo de un Dios que no cumple su promesa. Dios cumple su promesa a su tiempo, no a nuestro tiempo. Amén. Dios los bendiga y que tengan